Doy gracias a Dios por este gran honor de poder estar en su país y de poder ser de bendición. Ya llevamos algunos años y en esos años hemos logrado establecer la escuela de la oración, una escuela que cada año va avanzando. Solo que ahora la intención es que comprendamos que el propósito de esa oración es lograr que el reino de Dios crezca, avance. Tenemos muy poco tiempo para colocar el nombre de Jesús por lo alto. Muy poco tiempo. La Agenda 2030 pretende que el cristianismo tiene que desaparecer. Entonces, cuando nos hablan de que tiene que desaparecer es cuando más tenemos que pararnos. Cuando yo escuché por primera vez que la próxima generación de jóvenes se llamaría la sociedad sin Dios, me paré y dije no. Y ahí es que nos estamos atreviendo a hacer todos estos campamentos, porque no será la generación sin Dios, será la generación profética de Dios, la generación de impacto de Dios. Y hay que trabajar en eso. Pero para lograr que desde la oración levantemos una generación juvenil, pentecostal, de alto impacto, vamos a tener que hacer un trabajo primero en la casa. Porque el problema está en las casas. La gente me dice, pastor, pero es que el gobierno, no. El gobierno no tiene nada que ver. El gobierno tiene que ver con el país. Pero la iglesia tiene que ver con lo que está pasando en las casas. Y es ahí donde tenemos que hacer cambios. ¿Por qué tenemos que hacer cambios? ¿Por qué? Porque el próximo avivamiento, diga, será en mi casa. El próximo avivamiento será en nuestra casa. En mi territorio, la casa de más avivamiento es la mía. Es la de más avivamiento. Y por eso hay gente del gobierno que dice, yo quiero que vaya a mi casa. Yo quiero que esté en mi casa. Eso es lo que quería proyectar en las personas, que nuestras casas son de avivamiento. Necesitamos que nuestras casas se abran para que los demás sepan quién está con nosotros. Amén. Por eso el tema que quiero tocar con ustedes hoy, en esta tarde, con el propósito de hacer un trabajo bien hecho, es Dios en casa. Dios en casa. Lo hemos llamado Proyecto Obed-Edom. Proyecto Obed-Edom. Es un proyecto que se recibe con esta palabra, pero se empieza a trabajar paso a paso hasta que preparemos la casa para Dios. Nuestra casa no puede seguir siendo una casa de pecado. Nuestra casa no puede seguir siendo una casa de mentiras. Nuestra casa no puede seguir siendo una casa de carnalidad. Lo que trajo el tiempo de los jueces fue la sinvergüencería de los hijos y la alcahuetería de los padres. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que detener. Somos el pueblo de Dios. Usted puede ver en el Antiguo Testamento cómo Dios castigó a Israel por su pecado. Y lo castigó duro. Porque a Dios no le tiembla la mano cuando tiene que reprender sus hijos. Si algo tiene Dios es un buen padre. Y los buenos padres enderezan a sus hijos. Los enderezan. No a palos ni nada de eso. Los enderezan con disciplina. Y la disciplina, bíblicamente hablando, tiene 4 pasos. ¿Sabe cuál es la primera? A un hijo para mantenerlo derecho hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Por eso todo papá tiene que ser el maestro de su propio hijo. Tiene que enseñarle. Cuando fuimos a abrir la obra para mi hijo mayor, lo llevé conmigo y le enseñé cómo se abre una obra, cómo se predica, cómo se evangeliza, cómo se ministra, cómo se ora. Fueron 5 años, porque lo primero que se hace es enseñar. Pastor, tengo que disciplinar a mi hijo. Paso número 1, ¿qué? Enseñar. No es palo, es enseñar. ¿Y dónde se enseña? Cuando es pequeño. ¿Cuál es el segundo paso de la disciplina? Repetir. ¿Por qué hay que repetir? Porque ellos se van a equivocar.
Usted nunca tenga hijos pensando que no se van a equivocar. Se van a equivocar. Y le voy a decir por qué se van a equivocar. Porque usted se equivocó primero. Entonces cuando se equivocan, ¿qué hay que hacer? Venga para acá, venga y le repito, venga y le repito, venga y le repito. Yo le pregunto, ¿qué es la Biblia? Es un libro de repeticiones. ¿Qué hace Dios todo el tiempo? Repetir, repetir, repetir. ¿Por qué nos repite tanto? Porque Él sabe que se nos olvida fácilmente. Se nos olvida. ¿Cuál es el tercer paso que nosotros tenemos en disciplina? Corregir. Perdón, lo dije al contrario. El segundo es corregir. Corregir. ¿Y cómo se corrige? Tercer paso, repitiendo. Y ya cuando un hijo definitivamente no quiere entender, entonces el cuarto paso de la disciplina, ¿cuál es? ¿Cuál es el cuarto paso de la disciplina judía? La vara. Ahí sí. Ya después de que yo cumplía lo mío y mi hijo menor, que es el que tocaba, ven para acá, Cristian. ¿Qué fue lo que yo te dije? ¿Qué fue lo que te dije? Y no es una amenazadera. Acaben con amenazaderas. Un día de estos, y ya lleva 10 años igual. Por eso es que los hijos dicen, ¿sabe qué dicen los hijos? La misma cosa de siempre. No, cuando usted le diga a un hijo, lo voy a disciplinar, cúmplale. Yo siempre le decía, tú me fallas y son 2 varazos. ¿Sabe cuánto le daba? 2. ¿No es que tengo que enseñarle a que él sepa que yo no soy mentiroso? Si usted le da 3, eso es mentira. Mis hijos le cogieron terror a la vara, pero nunca miedo a su papá. ¿Y la vara para quién es? Para el que no quiere entender. ¿Para qué usaban los judíos la vara? Para protegerle la vida al hijo. Porque por ley, si un hijo se rebelaba contra su papá y lo deshonraba, la ley decía, sáquenlo fuera de la casa y los vecinos apedréenlo y mátenlo. Entonces un padre, cuando veía que su hijo definitivamente no quería, lo cogía y le daba vara hasta que lo mandaba a cama. ¿Por qué? Porque así no podía salir y lo estaba protegiendo. Por eso es que cuando el hijo pródigo volvió, ¿qué hizo el padre? Corrió y lo abrazó y lo besó. ¿Por qué? Porque tenía que protegerlo. Donde no lo abrace, donde no lo bese, lo matan a piedra. Lo matan. Ahora, ¿dónde se le da vara? Para eso se hicieron las nalgas. ¿Sí ve que son acolchonadas? No es en las canillas, no es en la cabeza, no es agarrar a los hijos del cabello. La vara. Entonces, cuando es niño, las nalgas. Cuando es joven, la espalda. Ese jovencito que cree que se puede, tome, mijo, y lo endereza. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que si hay alguien que sabe formar una familia, es Dios. Y para eso está su palabra. Amén. Dios en casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11 en adelante, dice de la siguiente manera: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos,
Él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amén y amén. Hoy abunda mucho la maldición en los hogares. Y en otras hay un falso concepto de bendición. Yo escucho muy a menudo familias decir, estamos bendecidos. Pero cuando uno empieza a contextualizar la palabra bendición para ellos, es solamente asuntos materiales. Yo no puedo pensar que una familia está bendecida solo porque tiene dinero o porque tiene propiedades o porque tiene cosas materiales, cuando en esa casa lo único que hay es inmoralidad y no hay vida espiritual. Eso no es bendición. La bendición es completa y la bendición no es material, la bendición es espiritual. Lo material es una añadidura. Entonces tenemos que reconsiderar el concepto y saber cómo estamos. ¿Cómo estamos? Pues algunos creen que porque hay eso están bendecidos sin importar el pecado que hay dentro de ellos. Sin importar la falta de un compromiso serio con Cristo y un vacío del reino en la familia. Yo no puedo concebir una familia que me diga, Dios me ha bendecido, cuando ni siquiera sirven al Señor. Eso no es cierto. Las familias bendecidas por Dios en gratitud le sirven a Dios. En gratitud le sirven a Dios. Así que estas familias no han logrado ver que pronto llegarán al fracaso. Llegarán al fracaso. Y es lo que estoy viendo hoy. Mis amados, no son sinónimo de bendición. No son sinónimo de bendición. Si Dios no está en la familia de manera dinámica y práctica, ahí solo hay religiosidad. Y tenemos que tener mucho cuidado con la religiosidad. Mucho cuidado. Ahora, frente al caos en el que ha venido cayendo la familia, ¿qué la está desintegrando y destruyendo? Cosas como, primero, la tecnología. Ahora, escúcheme, no es que la tecnología sea la mala, es la mala administración de la tecnología. Es la mala administración. Las redes no son las que tienen el pecado lo tiene el que las maneja. Porque mientras muchos se están destruyendo a través de las redes, yo tengo las redes para ganar almas en el mundo. Ha sido tan fuerte mi trabajo en la pandemia y después de la pandemia que 3 youtubers de los más famosos vinieron y me dijeron, pastor, su contenido es muy importante. Somos 3 youtubers, él tiene 600,000 seguidores, él tiene 1,000,000 de seguidores y hemos venido a lanzarlo a usted a las redes. Y ese es mi equipo ahora. Están formando mi equipo de jóvenes, mi nuera es la que dirige el proyecto y estos youtubers son los que están encargados de decir, usted antes de 5 años tiene que estar en las redes a nivel mundial. Ellos fueron los que me dijeron, su contenido tiene que estar ahí. No hay una persona que forme más que usted, que enseñe más que usted. Y uno de ellos me dijo, ¿quiere que le diga algo, pastor? No hay un solo youtuber, uno solo, por más famoso que sea, que retenga tanta gente en una sola hora. Yo me había abierto los ojos y ahí estamos. Entonces, mientras unos se pierden por las redes, otros están salvando gente con las redes. Entonces entienda que el problema, la gente me dice a mí, pastor, abra redes, abra esto. No, que las abran ellos, yo no me meto en eso. Yo no voy a perder mi tiempo. Yo tengo gente.
Yo tengo gente, yo no me voy a meter ahí yo a manejar. No, contraté una secretaria y le digo, atiéndame las redes. Porque yo no me voy a meter ahí. Yo tengo un Dios que atender. Yo tengo una esposa que atender. Yo tengo unos hijos que atender. Yo tengo una generación que atender como para perder tiempo ahí. Amén. Entonces, la tecnología, ¿qué está destruyendo la familia? Las redes, óigame, la mundanalidad. Eso acabó con Lot y su familia. ¿Qué es lo que está destruyendo? La comodidad desmedida del materialismo. Un hermano me llevó y me dijo, pastor, ¿cómo ve mi casa? Y sí, hermosa. Es una elegancia de casa. ¿Qué piensa, pastor? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí, dígame la verdad. Me da miedo que en esta comodidad usted se pierda. Hay gente que compra colchones tan finos que ya uno no se quiere parar. No, yo no quiero comprar un colchón que ya no me quiera parar. Yo necesito pararme. No fabrique estilos de vida que lo maten mientras está durmiendo. La vida tiene que ser funcional. Tiene que ser funcional. Mi estilo de vida en casa nunca frenó mis hijos. Nunca. Tengo una esposa maravillosa que les enseñó qué era la vida. Nunca se les dejó acomodar. A cada uno de ellos se les ha dado todo, pero se les enseña qué es sacrificio. Se les enseña qué. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos los que dañamos todo. Dañamos todo. Dígale que está a su lado, no se acomode. ¿Qué está destruyendo la casa? La reactividad, oiga bien, la reactividad emocional y temperamental. Eso está dañando un hogar. Hay hogares que uno llega y le da miedo entrar. ¿Por qué? Él bien mal geniado, ella bien amargada y los hijos bien deprimidos. No, cuando yo voy llegando digo, ¿por qué no me traje mi equipo médico? Dios mío, está dañando la casa tanta reactividad. Mucha reactividad. Dañándose, destruyendo, faltándose al respeto. ¿Qué está dañando los hogares? Las leyes injustas del gobierno de turno. Miren a dónde van. Por eso oro. Llevo 8 años orando por nuestro equipo de gobierno, nuestros senadores, los que tenemos en el Senado, los que tenemos en la Cámara y todas las redes. Les digo, esa gente hay que apoyarla. Porque hay que tener a alguien allá que defienda a Dios, que defienda a la iglesia, que defienda las leyes, que defienda a la familia. Que defienda. Amén. Y cada 15 días nos sentamos con nuestros senadores, nuestro senador Alirio, nuestra senadora Ríos, ahí, porque son los que defienden. Y oramos para que se unan las bancadas y para que entiendan que aquí no hay negocio. La iglesia no tiene un negocio, no es corrupta. La iglesia lo que está defendiendo son las leyes de Dios, los principios de Dios. Y no se puede meter el proyecto. Uno de los proyectos que tiene uno de nuestros senadores: no se metan con los niños. Y ahí estamos parados. Y Lorenita salió por todos los estados, así llaman ustedes acá, allá son departamentos. Y alcanzó 246,000 firmas en contra de esos proyectos. Y ahí estamos. Y me dice, mira lo que levantamos, sigue orando, sigue orando. Sí, Señor, vamos a seguir orando. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene por qué dañar los diseños de Dios. Amén, no tiene por qué. Entonces está dañando también esto de los gobiernos de turno. ¿Qué es lo que está dañando? Lo que está dañando son los nuevos movimientos de pensamiento y cultura anti Dios. Todo esto y otros asuntos más, como la llegada de Sodoma a las puertas de la familia. Ese es un seminario que Dios me permitió dar en Colombia el año pasado.
Sodoma a las puertas de la iglesia. Sodoma a las puertas de tu casa. Y cuando Sodoma llegó, la casa tiene que cambiar. O si no, usted va a ver, desgraciadamente, una noticia en cualquier momento. Este es el momento de levantar el altar. La identidad de nuestros hijos está en riesgo, está en peligro. Usted no puede seguir siendo tan pasivo espiritualmente con una amenaza tan grande. La gente me llama: pastor, ¿qué hago con mi hijo? Fórmelo. Usted no lo puede encerrar. Usted no lo puede encerrar. Usted lo tiene que formar. Un día se tiene que ir y allá solo, allá tiene que demostrar qué fue lo que le enseñaron en casa. Por eso la mayoría de nuestros hijos llegan a las universidades y se pierden. Porque es una señal de que en casa no le enseñaron nada. Pero cuando un hijo está bien formado, sabe cómo se para allá. Sabe lo que tiene que hacer. Esa es la parte que usted y yo tenemos que entender. La educación no es de un estado, la educación es de la familia. La familia se educa en casa. Amén. En casa. Por eso y por todo lo que he venido hablando, me vi en la necesidad de decir: hay que tomar una iniciativa de carácter espiritual profunda y formativa que promueva la unidad familiar. Tiene que haber una iniciativa en la que yo diga: tengo que intencionalmente proteger mi casa. Y aquí, creo, ¿cuántos estuvieron anoche los varones? Ya sabe por dónde empezamos. Lo primero que usted tiene que recuperar o sostener en su casa es la autoridad espiritual. Si no tiene autoridad, no lo va a lograr. Cuando mis hijos estaban en casa: papá, no voy a ir. Hijo, eso me lo puede decir cuando salga de la casa. Pero mientras está acá, yo soy su papá. ¿Sabe por qué la familia de Noé entró al arca? Porque el que tenía la autoridad era Noé. Pierde la autoridad y pierde sus hijos. Y la autoridad no se lo da a gritar. Cuando usted grita es porque ya no tiene autoridad. Autoridad usted la tiene mientras sea el ejemplo de su casa. ¿Sabe por qué yo podía decirle a mi familia: al devocional? Porque yo era el ejemplo. Yo nunca les dije: vayan a la iglesia. Eso nunca estuvo en mi lenguaje. Párense que nos vamos para la iglesia. Levántense que vamos a orar. Vengan que vamos a leer la Biblia. Por eso no tuvimos problemas. Pero un hijo sufre en una casa donde se le dan órdenes cuando los padres no están haciendo lo que les mandan a hacer. Necesitamos un cambio profundo que fortalezca la unidad. El pasaje nos habla del arca de Dios. Ahora, ¿qué representaba el arca en el pueblo de Israel? La presencia de Dios. Ver el arca era pensar en el Dios de ellos. Representaba la presencia de Dios. Pero también representaba el poder de Dios frente a sus enemigos. Porque ¿qué era lo que hacía temblar a los filisteos? Cuando veían el ¿qué? El arca. Cuando el arca llegaba, los filisteos decían: ¡ay, que nos salven los dioses! Porque le tenían miedo, le tenían pavor. Claro que tienen que tenerle miedo y pavor, porque no hay otro Dios como el nuestro. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Y me llama la atención que con el tiempo Israel le falló a Dios. Le falló a Dios. Y un día, por fallarle a Dios, el pecado entró a Israel.
Y el pecado entró a Israel por una casa, la casa de Elí. Por la casa de Elí entró el pecado. Elí no fue pecador. ¿Por qué Elí se fue al infierno con toda su familia? Por alcahuete. Dios se lo dijo: nunca estorbaste a tus hijos. Y ahora, así como te escogí para mí, ahora no quedará ni uno. Y si alguno queda de tu casa, tendrá que mendigar el pan. ¿Por qué? Porque las casas que Dios consagra son para Él. Elí descuidó sus hijos y sus hijos se volvieron sinvergüenzas. Y esa casa se perdió. Y fue ahí cuando Israel se contaminó. Y cuando llegó la guerra contra los filisteos, ellos tan seguros de sí mismos decían: como siempre saldremos a la guerra y ganaremos. Y salieron. Y en la primera batalla perdieron 4,000 hombres. Y alguien dijo: ya sé por qué estamos perdiendo. El arca no está aquí. Tráiganla. Y le dijeron a Elí: hay que llevar el arca. Y él la dejó llevar. Y el arca llegó al lugar de la guerra. Y ahora perdieron 30,000. Y alguien dijo: pero ¿qué pasa? Cuando no estaba el arca, bien, pero ahora está el arca. Sí, pero Dios les está enviando un mensaje: yo no soy el amuleto de la buena suerte de ustedes. Ustedes me han convertido en un amuleto. Para ustedes yo soy ese cajón. Ese cajón no soy yo, yo soy Dios. Eso solo representa mi gloria entre ustedes, y ustedes le fallaron a mi gloria. Por eso cuando volvieron con la noticia de que los filisteos tomaron el arca, se asustó Elí, que cayó de para atrás y se mató de lo pesado que estaba, porque se acomodó. La comodidad lo sube de peso, lo envejece. Y por eso se perdió la visión, por eso la palabra no llegaba, y por eso el pueblo se corrompió. Y la nuera, que estaba a punto de dar a luz, cuando supo que murió su esposo, que murió su suegro, que murieron tantos soldados, dio a luz. Y cuando dio a luz, pegó un grito y bautizó a su hijo, que lo llamó Icabod. Icabod significa: la gloria de Dios se ha ido. Se ha ido. Israel está mal. El arca la recuperan, y al recuperar el arca tienen que dejarla quieta, porque todo el que se acerque al arca se muere. ¿Por qué? Porque están en pecado. Así que toman la decisión. Y el arca, a partir de allí, después, por un tiempo, va a 3 casas diferentes. Primera casa, a la casa de Aminadab. Y la palabra de Dios me muestra que en la casa de Aminadab el arca estuvo 20 años. 20 años. Y en 20 años el arca en esa casa, y no pasó nada. Solo hay un registro de algo que pasó en la casa de Aminadab, y fue que su hijo murió. ¿Por qué? Porque cuando David intentó mover el arca 20 años después, sin un conocimiento claro de cómo moverla, Usa, al ver que el arca se iba a caer, puso las manos y cayó muerto. ¿Por qué? Porque Usa se atreve a tocar algo que está escrito que solo los sacerdotes la podían tocar? Porque Usa creció en la casa de un padre religioso que nunca le enseñó que era el arca. Nunca.
Cuando el arca llegó a la casa de Aminadab, Usa era un niño. No hay algo más peligroso para un niño que crecer con padres religiosos. ¿Aló? Padres que nunca han enseñado a sus hijos a orar, que nunca le han enseñado las escrituras, que nunca los han formado para servirle a Dios, que nunca les han enseñado a amar a Dios. Padres que están acostumbrando a sus hijos a pasar por encima del día del Señor y que prefieren irse a los centros comerciales a pasear antes que venir a buscar la presencia de Dios. Mis hijos siempre me han dicho: papá, ¿por qué no podemos ser como los demás que pueden un domingo irse a pasear? Y le dije: porque nosotros no nacimos para pasear por encima del compromiso con el Señor. El día del Señor no es para nosotros, es para el Señor, es del Señor. Y eso hay que enseñárselo a los hijos. No espere a que su hijo sea drogadicto o prostituta para enseñárselo. Fórmelos para Dios. Fórmelos para Dios. El arca llegó a la casa de Aminadab. ¿Quién era Aminadab? Sacerdote. Era un levita. ¿Acaso los levitas no saben qué era el arca? ¿Qué representaba? ¿Cómo es que coloca el arca en la casa y en su casa no pasa nada? ¿Cómo es posible que usted sea cristiano y no tenga ni un testimonio que contar? Los domingos deberían estar dando testimonio. Dios hizo algo en mi casa, Dios se movió en mi casa, Dios hizo un milagro en mi casa, Dios cambió. Deben salir los testimonios de nuestra casa. Pero no está pasando nada. ¿Cómo es posible que la presencia de Dios esté con nosotros y no esté pasando nada? Eso se llama religiosidad. ¿Qué pasó con Aminadab? Se acostumbraron a tener el arca. Se acostumbraron a tener el arca. No hay algo que mate más la vida espiritual que la religiosidad, la comodidad. Se acostumbraron. Llegó el momento que el arca ya no representaba nada. ¿Para qué servía el arca en la casa de Aminadab? Para colocar vasos de agua. Se volvió un ornato. ¿Sabe qué me da miedo? Cristianos con 4, 5 y 6 Biblias en la casa y no la leen. Tenga cuidado que la Biblia se le vuelva ornato. Tenga cuidado. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el libro de Dios. No puede perder su esencia, no puede tener su poder. La Biblia es eso. Yo he llegado a casas donde he visto cosas encima de la Biblia. Ahora no le estoy diciendo que le rinda culto a la Biblia, que le prenda veladora o que la abra en el Salmo 91. Lo que le estoy diciendo es: respete lo que es de Dios. Aminadab perdió el sentido. Si usted me preguntan quién mató a Usa, aunque el texto dice que Dios le quitó la vida, el que lo mató fue su propio padre. ¿Por qué? Porque nunca le enseñó lo que era el arca, lo que representaba, para que el niño respetara ese lugar. Murió. El único registro que tenemos en la casa de Aminadab fue la muerte. En la casa de Aminadab, el arca no trajo vida, trajo muerte. ¿Qué trae Dios a su casa? ¿Vida o muerte? Cuando David quiso sacar el arca, la movió y al moverla se dio cuenta que todavía estaban en pecado. E inmediatamente
Muerte, 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 muere Usa. Así que David dice, no, 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 paremos, paremos. No, 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 sigue habiendo muertos. Entonces tuvieron que buscar otra casa. Y la otra casa que buscaron fue la casa de Obed Edom. Ahora, si uno pudiera entender esto, el arca necesitaba otra casa. Pero ¿qué casa se va a abrir sabiendo que donde llega el arca hay muerte? ¿Usted abriría la puerta? Que le golpeen, mire, es que tenemos el arca de Dios, necesitamos un lugar, ¿la puede recibir? Ya mató 30,000, ya mató 4,000, ya mató a un hijo, ya mató eso, ¿la recibe? Usted cierra la puerta. Obed Edom abrió la puerta de su casa y la recibió. ¿Sabe por qué? Porque Obed Edom significa el que le sirve a Dios. El que le sirve a Dios. Lo que quiere decir entonces es que Obed Edom tomó la decisión de servirle al Señor. Obed Edom entendió que esa arca no era un cajón, era un lugar, una pieza que representaba la presencia de Dios. La recibió con todo el corazón y se dedicó con su familia a servir. Y la Biblia dice que de repente apareció la noticia. Llegó hasta David y le dijeron a David, David, Dios bendijo la casa de Obed Edom por causa del arca. En la casa de Aminadab vino la muerte, pero en la casa de Obed Edom vino la vida. Vino la vida. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo duró el arca en la casa de Aminadab? 20 años. ¿Cuánto duró en la casa de Obed Edom? 3 meses. 3 meses. Significa 90 días. ¿Cuánto necesitó Obed Edom para alcanzar la bendición de Dios? 90 días. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? 20 años, 90 días. ¿Cuál es la diferencia? Su actitud. Su actitud. ¿Cuál era la actitud de Aminadab? Religiosidad, costumbre. ¿Cuál fue la actitud de Obed Edom? Servicio. A mí me da mucha tristeza familias de la iglesia que han sido tan bendecidas por Dios que ahora no tienen tiempo para Dios. Ya no hay tiempo. ¿No se supone que es al contrario? ¿Qué es lo que yo veo como peligroso? La mala actitud frente a Dios. ¿Sabe qué es la mala actitud frente a Dios? Que no lo amamos, solo lo usamos. Y hay familias que están usando a Dios, pero no lo aman. Familias que ya no les sirven. ¿Por qué? Porque andan ocupados en lo de ellos. Usted descuida lo de Dios y Dios no puede cuidar lo suyo. Usted atienda lo de Dios y Él reprenderá por usted al devorador. El diablo no puede tocar a aquellos que le sirven a Dios con todo el corazón. Cambie su actitud. Cambie su actitud. Deje la religiosidad. Una hermana me llama para decirme, pastor, no sé qué me pasa.
No sé qué me sucede. Desde que me metí en estos negocios y esto, voy es para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Usted me ayuda a entender? Yo sí le ayudo a entender. Porque a usted se le olvidó. Pastor, ¿qué se me olvidó? Que hace un año usted vino y me dijo que cerraba las puertas de su casa para que funcionara el grupo familiar. ¿Se le olvidó? Se lo voy a recordar. ¿Qué le dije yo? Tenga mucho cuidado con ponerse a abrir negocios para robarle el tiempo al Señor. Usted cerró la casa. Usted dijo, no más en mi casa. ¿Sabe qué hizo usted? Usted echó a Dios de su casa. ¿Cómo espera que ahora Dios le bendiga sus negocios? Yo a usted le dije, no cierre el grupo. Su casa tiene que seguir predicando el evangelio. Cuando usted abre la casa para Dios, ¿qué hace Dios? Le cuida lo suyo. Y la mujer se puso a llorar. Ahora entiendo. Claro. Y ahí está otra vez empezando de nuevo. No le dé la espalda a Dios solo porque ahora tiene plata. O ya se le olvidó cuando llegó a la iglesia. ¿Cómo llegó? Arrastrado, moribundo, necesitado. No seamos desagradecidos. Cuando llegamos, llegamos sin nada. Y ahora que nos dio todo, ahora Él no nos sirve. Respetemos a Dios. Respetémoslo. ¿Cómo es posible que ahora sí no me sirve? ¿Cómo es posible que ahora no tengo tiempo? Llegó la hora de cambiar la actitud. Vamos a volver a abrir la casa, porque mi casa es de Dios. Vamos a volver a abrirla. Vamos a servirle. Otro me llamó y me dijo, pastor, no sé qué pasó con mis hijos. Y yo le dije, yo sí sé qué pasó. Usted los bajó del altar. Los niños estaban en el altar. La niña era la que cantaba. El jovencito estaba en el piano. Y usted los sacó. Que porque el púlpito, que porque servir en la iglesia no da plata. ¿Se le olvidó? Usted los movió al mundo. Usted se los llevó, los puso allá afuera, los sacó de aquí. Y ahora quería que se los protegiera. Usted se los llevó al mundo porque usted dijo que en el mundo es donde ganan plata. Pues que el mundo se los cuide. No le consagre sus hijos al mundo, porque se los va a entregar destruidos. Tráigalos y conságrelos al altar y dejen que les sirvan. Sus hijos no son para el mundo. No forme hijos para el mundo, forme hijos para Dios. Y deje de andar menospreciando el salario de Dios. ¿Qué quiere? ¿Un salario grande en una empresa, en una compañía, para que luego se vuelva drogadicto, borracho, fornicario? Yo le enseñé a mis hijos que los sueldos de los hombres son malditos, pero el salario de Dios será bendito toda la vida. No los saque de la iglesia, déjelos que crezcan en la iglesia, déjelos, impúlselos. Y después de que trabajé eso, ahora sí los traen todo el tiempo, todo el tiempo. En este momento las madres llegan, ahí entrego mi hijo, ahí entrego mi hija. Ya entendieron que en un mundo donde Sodoma y Gomorra está dominando, el único territorio donde guardan mis hijos es la iglesia del Señor. Déjelos crecer ahí. Déjelos crecer aquí. No los mande a la universidad para ser empleados del mundo. Sus hijos no son llamados a ser empleados. Sus hijos son los profetas. Sus hijos son los empresarios de Dios. Sus hijos son los de Dios. Escuchen a Barak. ¿Quién era Barak? ¿De dónde viene? Ahora, ¿quién es él?
Me fui a desayunar con Barak, a sentarme a hablar con él antes del concierto, escuchar a esos muchachos y verlos hoy. Porque cuando hay alguien que consagra a sus hijos para Dios, le voy a decir esto: no hay empresa, ni hay gerente que bendiga más a uno de los suyos que el Dios que está en los cielos. Que Dios que está en los cielos. Vamos a servirle a Dios. Mi hijo tiene 32 años, acaba de cumplirlos. Y él mismo me dice: papás, ¿por qué tan jovencito y tan bendecido? Él se aterra. Él me dice: ¿por qué, padre? Y yo le dije: porque te consagramos para Dios y de ahí no te he sacado. Cuando yo le hice la orientación vocacional a mis hijos, les dije: ¿para qué nacieron? Pero no, papá, ¿qué cuento? Yo quiero estudiar, yo quiero ganar plata. Así me dijeron. Ok, no hay problema, yo nunca peleo, yo oro. ¿Qué quieren estudiar? Ingeniería. Queremos ser ingenieros para ganar plata. Ok. Y los matriculé y los puse a estudiar. Y mientras estudiaban, yo oraba. El día que se graduaron, fui a la graduación y me dijeron: papá, esto no es lo nuestro. Luego yo ya lo sabía. ¿Y no nos vas a decir nada? Yo no le voy a decir nada. Papá, mira el dinero. Gasté 250 millones de pesos en esa carrera de ellos dos. Y le dije: y me encantó gastarlos. ¿Por qué? Porque por fin logré que descubrieran que esto no es lo de ustedes. Eso no peleé con su hijo. Doble las rodillas, que Él es el que les abre el camino, Él es el que les abre los ojos, Él es el que los guía, Él es el que los direcciona y Él es el que los trae de regreso. Hoy en día, sin embargo, le dije: hijo, no te preocupes, todo lo que se aprende en la vida es bueno. El año antepasado me llamó: papá, no me gusta el templo. Por fuera está muy bonito, pero por dentro ese sonido, esto y aquello. Y le dije: bueno, deje de criticar. A ver, ¿qué respuesta tiene? Papá, ¿se te olvida que soy ingeniero? No, a mí no se me olvida. Tengo un proyecto. Y fueron ellos los que me armaron todo el templo. Hicieron los estudios. El dineral que yo tenía que pagar, no lo tuve que pagar, porque tengo 2 ingenieros en el templo. Ellos se dieron cuenta que es para el Señor. Y nuestro templo cambió a raíz de eso. Entienda esto, muchachos. Ustedes no nacieron para este mundo. Ustedes nacieron para el reino de Dios. Para el reino. Para el reino. ¿Por qué Dios bendijo la casa de Obed-Edom? Porque toda la casa le sirvió al Señor. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la garantía de eso? De que salió la noticia: Dios bendijo la casa de Obed-Edom por causa del arca. Ahora yo le pregunto: ¿quién paga mejor? ¿Quién paga mejor? Dios. ¿Por qué menospreciamos el salario de Dios? ¿Por qué? Muéstreme un salario que alcance para tanto. Mire, hermano, yo siempre digo: los que ganan un mínimo son la gente que más milagros tienen. Porque ¿cómo viven con un mínimo? Vaya y mire las casas de los que ganan un mínimo, a ver si le falta la carne o le falta esto. ¿Por qué? Que no vean el milagro es otra cosa, pero que Dios está haciendo milagros, está haciendo milagros. Obed-Edom fue la esperanza de Israel. Por una casa entró la maldición, pero por otra llegó la bendición.
Ahora yo le pregunto, ¿su casa qué es? ¿Por su casa está llegando maldición o bendición? Cambie su actitud, sírvale al Señor, abra su casa, déjelo entrar, deje que a su casa llegue la gloria de Dios. Sírvale con toda su familia. Deje que los de afuera den testimonio que en su casa está Dios. Que ojalá alguien se atreva a ir hasta el gobierno nacional y decir: en la casa de fulano de tal algo sobrenatural está pasando, Dios está en esa casa. Y no que lleguen aquí a decir: pastor, allá hay un vecino mío que asiste aquí, pero qué testimonio. No somos maldición, somos bendición. Cuando David escuchó que en solo 3 meses esta casa fue bendecida, dijo: llegó la hora. Israel era la casa de Dios y una familia la maldijo. La otra detuvo por 20 años la bendición, pero la siguiente en 3 meses volvió a traer la gloria de Dios. Porque le voy a decir esto: a Dios hay que provocarlo. A Dios hay que provocarlo. Esta mañana, en la tarde, saludé a mi esposa y de repente oí: ¿tú dónde estás? Estoy donde mi hijo. Y pasó Ariana y me quitó el... Abuelo, ¿listo para viajar? Sí, ya estoy listo. Y me imagino que viene bien bendecido, ¿no? Y le dije: ¿por qué preguntas eso? Porque tengo un listado para mañana. Esa niña sabe que es bendición. Esa niña se para y le ha dicho a muchos: soy bendecida porque tengo un abuelo que honra a Dios. Así que ya no tiene ningún problema salir conmigo de paseo, esa chirriquita ahí, y decir: pare, abuelo, y entremos al almacén, vámonos de compras. Y ella no tiene problema en coger vestidos aquí y allá y medirse, y yo me quedo sentado. Y después le preguntan: bueno, ¿y ahora qué? Empáquemelos todos. ¿Le empaco todo? Sí. ¿Y vas a pagar? Allá está sentado el abuelo. Ese hombre es una bendición, vaya y cóbrele. A veces mi hijo me dice: papá, no, señor, yo necesito que ellos crezcan creyendo que su Dios es una bendición, que su Dios es lo mejor. Enséñele a sus hijos que ser cristiano no es una maldición. Enséñele a sus hijos. Enséñele a sus hijos que la bendición de Jehová está aquí entre nosotros, no allá afuera. La casa de Obed-Edom fue toda bendecida. No salga a buscar lo que usted ya tiene. Deje de andar diciendo: me voy a buscar la bendición. ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? La bendición ya está en usted. Le voy a decir esto: la bendición no es lo que usted tiene, la bendición es lo que usted es. Usted es bendición. Por eso cuando usted llegue a cualquier restaurante, a cualquier tienda, a cualquier lugar, por causa suya, ese lugar se va a llenar de gente. Porque usted es la bendición. Pero no reconocemos eso. La bendición tiene 5 cosas importantes. Número 1, comunión. La primer bendición que yo tengo
es que yo tengo el honor de hablar con mi Padre. Yo tengo el honor, yo tengo el privilegio, yo tengo las gracias, yo tengo todo de levantarme temprano y saber que tengo un Dios que me escucha, que me habla y que me responde. Eso es bendición. Número 2, la bendición es provisión. Dios me provee. ¿A cuánto les ha provisto? Ahora, si hay alguno aquí que no tiene provisión, es porque no tiene visión. Por eso se llama provisión. ¿Cuántos quieren prosperar? Muéstreme la visión. Muéstreme la visión. Muéstreme la visión. Nunca tuve nada hasta que empecé a tener visión. Y ahora cada vez que tengo una visión, aparece provisión. Provisión. ¿Quién es el que nos provee? ¿Es este mundo? ¿Es estos gobiernos? La provisión nuestra tiene nombre: Dios. La bendición número 3. ¿Qué es la bendición de Dios? Protección. ¿Quién es el que nos protege? ¿Usted no se da cuenta que hay gente que paga guardaespaldas, paga seguridad, paga de todo y anda mal? Usted y yo no tenemos que pagar ni seguridad, ni tenemos que pagar guardaespaldas. ¿Para qué pagar guardaespaldas si hay un ejército alrededor de nuestro velando por nosotros y cuidándonos? Él es nuestra protección. Él nos protege de todo mal y peligro. La bendición es dirección. No hay algo más lindo saber que uno sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque Dios lo guía. La gente que no tiene la guía de Dios anda confundida. No saben para dónde van. No hay algo más bonito que usted sepa dónde está parado y para dónde va. Porque usted tiene un Dios que lo guía. Bendición es eso, dirección. Que nunca le falte la dirección. Que no le vaya a pasar lo de Elimelech, que en tiempo del hambre se fue de la casa del pan a vivir a Moab, y allá se murieron todos y lo perdieron todo. Uno no se mueve ni por expectativas ni por circunstancias. Uno se mueve por la dirección bendita y perfecta de Dios. Por eso nunca se queje cuando se le apague el carro y no le prenda. No lo intente prender, porque es Dios que le está diciendo: quédate quieto, no te muevas. Yo no sé si darme risa o rabia. La gente que después de accidentes o cosas dicen: yo sí sabía, yo sí presentía. Me dan ganas de mechonearlos, porque yo digo: ¿cómo es posible que Dios le está hablando y no lo escucha? Y después del accidente, ahora sí, con razón, calle la boca. Para eso me habla, para eso me muestra. Si el carro lo intento prender y no prende, dígale: Dios, ¿de qué me estás guardando? ¿De qué me estás protegiendo? Si el negocio no se realizó, por algo se cayó, no pelee, no alegue ni reprenda al diablo. Dígale: Dios, ¿de algo me estás guardando? No hay algo más lindo que una familia guiada por el Señor. ¿Qué es bendición? Número 1, comunión. Número 2, provisión. Número 3, protección. Número 4, dirección. Número 5, salvación. Ahí está, no busque más porque no hay más, son 5. Claro que para el que no se satisface, busca el 6 como sea. Salvación. ¿Sabe qué es lo más lindo de esta bendición? Escúchela. ¿Sabe qué es lo más lindo de esta bendición? Que abarca el presente, el futuro
y la eternidad. Y la eternidad. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no abrirle las puertas a Dios si Él es mi bendición? Yo le invito a que usted haga un compromiso con el Señor de que su casa se va a abrir por los próximos 10 años. Yo le pedí a Dios 10,000 casas que voy a direccionar por 10 años para que en sus casas lo sobrenatural sea el testimonio de las naciones. Ahí va a estar el avivamiento. En 5 cosas los voy a formar para que ellos entiendan que a pesar de que en millones de casas está la muerte y la maldición, en la de ellos está la vida y la bendición. Abra su casa. Abra su casa. Consagre su casa. Por eso los siguientes 90 días son para eso. 3 meses. Dígale que está a su lado. 3 meses preparando la casa para Dios. Ahora miremos cómo David llegó a la casa de Obed-Edom, listo para mover el arca, porque ahora la va a mover ¿a dónde? Ahí dice el texto, ¿a dónde? A la casa de Israel. La va a llevar a Sión. ¿Por qué? Porque regresó la gloria. Solo que ahora David ya sabe cómo tiene que moverla. David se regresó a su casa y fue e indagó en los libros y descubrió cuál era la manera correcta de mover el arca. Ahí se dio cuenta del error y cuando vino ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Cómo se prepara la casa para Dios? Cuando la familia vuelve a la palabra. ¿Sabe por qué va a haber avivamiento en las casas? Porque la palabra volverá a la casa. La palabra tiene que volver. Fue la palabra la que le abrió los ojos a David. Fue la palabra la que le quitó el velo a David y le mostró el pecado de Israel y le mostró el error que él cometió y se dio cuenta que el arca de Dios solo se podía mover de 3 maneras. ¿Me ayudan con el piano? Número 1, solo se podía mover en los hombros de los sacerdotes. Así que él volvió a restaurar el sacerdocio y vino con sacerdotes. Los consagró para que ellos movieran el arca. Para que ellos movieran el arca. Se dio cuenta que haber movido el arca en los carros de los filisteos, eso estaba mal. No eran los carros de los filisteos. Eran los hombros. Número 2, él entendió que el arca tenían que moverla despacio. Despacio. Por eso es que él consagró el proceso de llevar el arca de la casa de Obed-Edom a la casa de Israel, a la ciudad de Sión, entendiendo que la presencia de Dios no se lleva a la carrera. La vida cristiana no es para correr. La vida cristiana es para vivirla bien. La presencia de Dios no es algo. Acostúmbrese a respetar el tiempo de Dios. ¿Cómo es eso que usted hace el devocional mientras desayuna?
¿Cómo es eso que usted ora en el baño mientras se baña? Levántese más temprano. ¿Por qué no le da tiempo al que lo va a bendecir? ¿Cómo a los hombres sí les respeta el tiempo? ¿Cómo si va al hospital y se sienta a esperar que el médico le diga ya puede entrar? ¿Y por qué a Dios lo tengo que atender a la carrera? Por eso muchos se mueren de cáncer, porque confían más en el médico que en el Señor. Si nosotros tuviéramos a Dios de otra manera, cuando llegue la cita y entre a la cita y el médico le diga, le va a decir ya no está enfermo. Porque cuando usted atiende a Dios, atiende la sanidad de su propia vida. Dios es alimento, Dios es medicina, Dios es paz, Dios es tranquilidad, Dios lo es todo. Pero no, a él le toca conformarse con la añadidura del tiempo que yo le doy. Y se tiene que aguantar. Aguántese Dios, antes dele gracias que le doy 5 minutos. No, él no se merece eso. Él no se merece que yo haga el devocional en el bus. Él no se lo merece. No es el gerente ni el presidente el que lleva comida a mi casa. No son mis amigos los que cuidan mis hijos. Todo lo que yo tengo me lo ha dado Él. ¿Cómo no puedo sacar tiempo para Él? ¿Cómo es posible que yo no pueda parar un momento y decirte, mira Dios, saqué este ratico para tú y yo? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo sentar un rato y hablar con Él? Si es que al final Él es el que me bendice. La gente no ora que porque rápido me cogió la tarde. Y no vuelven a casa. En el camino murieron. ¿Quién es el que le permite a usted salir y volver? Por favor. Por favor. Deje de vivir la vida cristiana como los mundanos. Yo no soy un mundano. Los mundanos son los que andan a la carrera, hacen una cosa y la otra. Yo no. A mí me dieron un estilo de vida. Y en ese estilo de vida, Dios me dice, yo te estoy bendiciendo para que tomes tiempo para mí. Siéntate y hablemos los dos. Hay una gran diferencia entre Abraham y Jacob. Abraham no hace nada sin levantar altar. Jacob no levanta altar porque depende de sí mismo. Diga conmigo, primero Dios. Y lo tercero que tuvo que entender David es: el arca hay que llevarla en medio de un culto. ¿A qué venimos al templo? ¿A vivir la vida cristiana? Al templo no venimos a vivir la vida cristiana. Al templo venimos a ofrecerle un culto de alabanza, de adoración y de gratitud al que nos ha bendecido toda la semana. El culto de hoy es ¿por qué? Por esta semana que empezó. La niña tenía razón, voy bendecido. Así que David preparó todo. Los sacerdotes levantaron el arca. Después de 20 años, Israel vuelve. Israel vuelve. Porque Dios está ahí. Duraron 20 años. 20 años. Y ahora es la hora. David dirige todo. Vamos hacia la casa de Israel.
vamos a Sión. ¿A quién llevan? El arca. No van solos, Dios va con ellos. Así de que levántenla, y la levantan. Y ahora dice la palabra que dieron 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y David dijo: bajen el arca, preparen el altar, maten los corderos, que los músicos se preparen y que el pueblo dance hasta que el fuego consuma los animales para la honra y la gloria del Señor. Levantaron culto, danzaban, adoraban, quemaban todo lo que ofrecieron, y se terminó el culto. Y David decía: levántenlo, levanten otra vez. Y levantaban otra vez y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajen el arca, preparen el altar, maten los corderos, prendan el fuego, que se prepare la alabanza, los que danzan y todo el pueblo ríndanle culto. Cada 6 pasos un culto a Dios. ¿Por qué? Porque David le hizo entender al pueblo que la maldición llegó porque habían hecho de Dios un amuleto. El pueblo de Israel llegó a pensar que eso era el arca, un amuleto. Como muchos creyentes hoy, que Dios es comprar lotería. Es un juego de la suerte. El pueblo de Israel ya no le ofrecía culto al Señor. Ya no lo adoraban, ya no lo exaltaban. ¿Sabe qué me temo? Que el televisor, que el internet sea el Dios de los evangélicos hoy. ¿Por qué no se hace culto en las casas? ¿Por qué no se canta en las casas? ¿Por qué no se ora en las casas? ¿Por qué no hay un devocional familiar en las casas? Porque cuando llegan de noche, todos están conectados a algo menos a Dios. ¿Sabe cuándo es que uno ve la casa de muchos evangélicos prendida en oración? Cuando se está muriendo un familiar, cuando llegó una mala noticia. Vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar eso. No mire el templo como el único lugar donde lo adoro. Usted no tiene que venir a adorar a Dios, usted tiene que venir adorando. Este lugar lo que tiene que es albergar familias que vienen encendidas desde su casa y que vienen dándole la gloria, la honra, la alabanza. Deje de llegar como leña mojada al templo, que por eso hay cultos duros que no se encienden ni por un lado ni por el otro. ¿Qué se van a encender? Póngase a prender fuego con leña mojada, a ver qué le pasa. Dígale al que está atrás: deje ser leña mojada. ¿Cómo tenemos que venir desde la casa? ¿Cómo tenemos que venir desde la casa? Como carbones encendidos. ¿Sabe qué es lo que tiene que pasar? Que cada domingo que los cristianos salgan de la casa sean carbones encendidos, para que en la medida que se van acercando vayan hasta que cuando entren explote un fuego pentecostal. Un fuego pentecostal. Los próximos cultos veremos su gloria, porque en su casa empezará el culto. ¿Desde dónde empezó el culto al Señor? Desde la casa de Obed-Edom.
Una casa que ignora a Dios es una maldición, pero una casa que le sirve, mis hermanos, mire, una familia que le sirve a Dios, ¿cómo llega al templo? Contenta, feliz, feliz. Y así llegaron hasta Sión. Y a partir de allí, ¿qué pasó en Israel? Lea la Biblia. Cómo floreció Israel. Y en todo lo que ellos sembraban había fruto. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Cambia tu actitud frente a Él. Vuelve a la palabra. Te invito a que regreses a casa y vuelve a la palabra. Levanta el altar de la oración en tu casa. Cántenle al Señor. Saquen de la casa a Juan Sarrasqueado y levanten las alabanzas al Rey. Cántenle al Señor. Tomen la palabra y léanla en familia. Oren juntos en el altar. Santifiquen su casa para Dios. Y le garantizo que un día de estos algo va a pasar al interior de su casa, de su familia. Un fuego se va a encender. Los vecinos correrán. Los vecinos correrán. Le voy a profetizar algo. En las casas donde se va a honrar a Dios, los vecinos van a correr como corrió la gente en el día del Pentecostés. La gente corrió al aposento. ¿Por qué? Porque algo extraordinario estaba sucediendo. Dejemos de ser cristianos mundanos y volvamos a Cristo. Volvamos a Cristo y levantemos las nuevas generaciones que glorifiquen el nombre del Señor. Proyecto Obed-Edom es el proyecto que empieza esta noche. Vamos a preparar la casa en 90 días. Paso número 1. Paso número 1. Se va a levantar en la mañana y va a buscar a Dios. Busque al Señor, levántese temprano. No se levante a la hora de irse. Levántese temprano. Paso número 2. Vamos a orar 8 minuticos. ¿Cómo? 2 minutos el hombre ore por su esposa. 2 minutos la esposa ore por el esposo. 2 minutos los padres oren por sus hijos. 2 minutos los hijos por sus padres. ¿Cuántos minutos? ¿Es mucho pedir? 8. 8. Que yo salga de mi devocional y le diga a mi esposa: ven que te voy a bendecir, para que luego ella te bendiga a ti. Ahora, amor, vamos hasta donde están los hijos, los vamos a bendecir. Ahora, hijos, bendíganos a nosotros. 8 minutos le ha dado vida a mi casa por 35 años. 8 minutos. Volvamos a orar. Paso número 3. En las horas de la noche, antes de acostarse, reúna a su familia. Apague ese televisor. Vengan para acá. Nos vamos a acostar en paz, en bendición. Y siéntese con sus hijos por 90 días y enséñeles el libro de los proverbios. El libro de los proverbios es la educación de un padre sobre su hijo. Acuérdeme, pastor, mandar todo el material. Proverbios es Salomón formando a su hijo en 5 pasos. 90 días, siéntese con su hijo, con su familia. Venga, estudiemos proverbios los dos. Estudiemos proverbios todos.
90 días. Paso número 4. Por 90 días, sírvanle al Señor. Corra a su pastor. Pastor, nosotros queremos en 90 días servir. Mi casa está abierta para el Señor. ¿Qué hay que hacer en el templo? Sirvan. Y dedíquense por 90 días a darle testimonio a alguien. Prediquen el evangelio. Sírvanle. Mis empresarios son gente que se dedica a servirle. Por eso sus empresas son tan bendecidas. Yo tengo empresarios que sacan tiempo, y tienen empresas muy fuertes, pero me permitieron demostrarles que cuando se saca tiempo para servir a Dios, Dios cuida sus empresas. Sáquele tiempo, sírvale con todo el corazón. Paso número 5. Vamos a limpiar la casa. No contrate ningún maestro, usted lo va a hacer. En el Antiguo Testamento, cuando se miraban las casas arriba y había eso verde allá que se llama lama, eso significaba pecado. Hoy la lama no significa pecado. ¿Sabe qué significa? Descuido. Y si una casa tiene un poco de telarañas para arriba, tiene un poco, imagínense cómo estará el alma. Cuando preparé Proyecto B de Don, me fui a las casas y me metía. Vamos a preparar, pastor, mi casa está bien. Ok, está bien, vamos a mirar. Usted no ha mirado para arriba, mire eso. Es horrible que hay arriba, vea. Vamos a limpiar la casa. Número 1, en estos 90 días la familia va a limpiar la casa. Limpiarla. Si hay que lavarla, lávela. Si hay que rasparla, raspar. Si hay que pintarla, píntela. Pero dígale, Señor, lo estoy haciendo porque estoy preparando mi casa para ti. Amén. Que toda la familia sienta que es para Él. Señor, no más telarañas aquí, no más nada. Aquí vas a estar tú. Cuando usted le llega un invitado especial, ¿qué hace? ¿Ah? Y es un hombre. ¿Usted se imagina al Señor Jesucristo cuando le digamos, por favor, Señor, entra a mi casa? Vamos a limpiarla de pecado. Tómense el tiempo. Esto se va a manejar por 90 días. Esto todo tiene una dirección. Los pastores se van a encargar de hacer eso. Pero vamos a limpiarla de pecado. Hay que hacer una reunión en casa. Y hay que orar y preguntar, ¿qué pecado hay en esta casa? Y sin miedo. Uno no tiene que tenerle miedo a la confrontación. Uno tiene que tenerle miedo a volverse sinvergüenza. Pero la confrontación es buena. Y deje, hijas, hijos, hay pecado aquí, y deje lo que hablen. Sí, papá, usted es muy mentiroso. Gracias, hija. Vamos a limpiarnos de todo pecado. Vamos a revisar qué hay en casa que ofende a Dios, que no le agrada a Dios. Vamos a limpiar la casa ¿de qué? De tanta cosa que no usamos. ¿Cuántos quieren cosas nuevas? Saque lo viejo. ¿Qué hace usted con lo viejo ahí? Ahora, no estoy hablando de su marido. Saquemos lo que ya no ya no usamos. Y regálelo. Cada vez que mi familia me pide algo nuevo, hasta que regale el que tiene, le doy el nuevo. Así los enseñé de hace 20 años. Cuando yo me metí en esto, le dije a mi esposa un día, amor, te voy a dar todo nuevo. Y decirle eso a una mujer. ¿En serio? ¿En serio? Cuando saques
todo lo viejo. Y me fui a trabajar, volví en la noche. ¿Qué cree que encontré? Nada. ¿Me creyó? ¿Y qué pasó? Pues lo que usted dijo, que lo sacara todo. ¿Para qué se pone a abrir la boca? Listo, mañana vamos a comprar todo. Yo hasta iba bien. ¿Saben dónde no estuve bien? Llevármela a comprar lo nuevo. Llegué al almacén, hablé con la señora, le dije, mira, mi esposa viene, por favor, lo que ella escoja. Ahí fue donde cometí el error. Porque cuando ellas escogen, ¿qué escogen? ¿Usted no se da cuenta que siempre escogen lo más caro? Ponga usted a su hijo a que escoja. ¿Qué escoge? Y uno le dice, pero este está bien. No, no me gusta este. Pero si este es igualito. No, este me gusta. Cuando va uno a mirar el precio, con razón. Amén. ¿Cuántos quieren lo nuevo? Dejen de vivir amarrados en lo viejo. En la Biblia hay una ley que se llama la ley del espacio vacío. Esa ley significa que Dios le da cuando usted da. Hay cosas en su casa que usted ya no las usa. ¿Qué hace ahí con eso? Sáquela y désela a alguien que le sirve. Yo sé que aquí hay muchos que compraron caminador, que compraron para hacer atletismo. ¿Y dónde está eso? Por allá guardado. Fueron 1 y 2 veces y como le dolieron las piernas, porque después de que hicieron ejercicio quedaron caminando mal, no volvieron. Y cada vez que pasa por ahí, la máquina lo llama, ¡hey! ¿Cuándo vas a volver? Te estás subiendo de peso. Compramos cosas ¿para qué? Para guardar. Las cosas no son para guardar, son para usar. Y si no las necesita, regálelas. Y usted verá lo que va a hacer Dios con usted. ¿Qué vamos a sacar? Lo que ya nos sirve. Y lo que no sirve, ¿qué se hace? Se bota, no se regala. No regale lo que no sirve, no humille a la gente. Cuando yo regalo algo, siempre reviso que esté bien. Si no está bien, pago el arreglo. A un hermano le regalaron un carro y vino contento, pastor, me regalaron un carro. Ah, bueno, gloria a Dios. Al otro día se varó. Y me fui y le dije, a ti no te regalaron nada. Lo que hicieron fue quitarse de encima el error que tenían. Te maldijeron. Y ahí está el carro botado. No, eso no se hace. Regale algo bueno o no regale nada. A la gente no se humilla. Y le voy a decir por qué. Porque Dios nunca te ha humillado a ti. A Dios a ti no te ha dado nada, ni siquiera usado. Dios te da todo nuevo. Dios te da todo bueno. Dios te da todo bonito y elegante. Amén. Diga conmigo, vamos a limpiar la casa. Vamos a preparar la casa. ¿Cuánto tiempo vamos a durar? 90 días a partir de hoy. Preparando todo, trabajando todo. Y cuando tenga su casa lista, los invito a que hagan un culto y consagremos las casas. Le va a tomar una foto a su casa y trae la foto. Eso fue lindo el día que lo hicimos. Todos trajeron la foto y todas las casas ahí. Y yo le dije, Señor, duramos 90 días preparándonos para ti. 90 días. 90 días, maestro. Pintamos, arreglamos, mejoramos, trabajamos, botamos, arreglamos tanto. Y ahora venimos y consagramos todas las casas. Y a partir de ahí, todos empiezan a venir. Pastor, me pasó esto. Pastor, mi hijo volvió a casa. Pastor, mi empresa empezó a salir. Pastor, Dios me pagó. Imagínense, en eso, 2 personas. Imagínense, una de ellas 600 millones de pesos de deuda.
Ya les iban a quitar todo. Y vino llorando y me dijo: pastor, alguien consignó los 600 millones en el banco. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos la actitud a Dios y cuando abrimos la casa y le servimos, Él empieza a hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Él hace que lo imposible se vuelva posible. Amén. 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 México va a ver la gloria de Dios desde su casa. Desde su casa. Desde su casa. ¿Y qué vamos a hacer en 90 días? Vamos a ir a los templos cada domingo y le vamos a cantar como nunca le hemos cantado. Los invito a provocar un avivamiento desde su casa hasta el templo. Los invito desde su casa hasta el templo y vamos a saber quién es nuestro Dios. Nuestro Dios no se ha ido. Lo que pasa es que lo ignoramos. Deja de ignorarlo y los cielos se abrirán en todo este territorio. Colócate en pie. Amén.